y que debemos saber manejarlas. Estas, estos enfoques que voy a dar a estos temas de complicaciones también les van a servir de ayuda a ustedes para poder saber cómo enfrentar estos problemas en hospitalización, por ejemplo, un paciente postoperado inmediato en emergencia, cuando un paciente llegue en estas condiciones. Entonces, nos va a servir para estos temas, para poder aplicarlos no solamente en quirófano. La tercera unidad trata básicamente de manejo de complicaciones quirúrgicas y vamos a hacer RCP. Hay una última actualización que ha salido este año de los famosos ATLS que se manejan a nivel mundial, pero son modificaciones muy pequeñas al protocolo en sí de RCP que vamos a también hacer. Entonces, esta es tercera unidad. Vamos a tocar manejo anestésico en hipovolémico, vamos a hablar de hipertermia maligna, vamos a ver más algoritmo de eventos adversos continuos en quirófano, vamos a hablar de reactivación cardiopulmonar y dolor, manejo del dolor agudo en quirófano. Entonces vamos a empezar la ponencia del día de hoy con manejo anestésico hipovolémico. Yo tengo la intención de que terminemos esta unidad lo más pronto posible para que ustedes puedan dar examen en la primera semana de enero. Estamos hablando el día, creo que 2 o 3 que cae el día viernes de enero para que den el examen final del curso. También me ha informado la delegada del grupo B que habían tenido reunión con los coordinadores académicos y lo que es el tema de investigación ya no se va a considerar. ¿El delegado me puede informar al respecto, por favor? ¿El delegado de la A? Sí, doctora, estaba hablando, bueno, que la mayoría de los cursos no se iba a considerar el tema de investigación como tal, ¿no? Sí, a nosotros aún no nos ha llegado ningún comunicado. Lo que yo tengo es un documento que me pasó la delegada del Grupo B, que habían tenido reunión todos los delegados de los cursos que se están desarrollando actualmente y que habían con las autoridades y que estaban preveyendo que ya no entre ese 10% de la investigación. Pero quedamos ya con los del Grupo B, que es un grupo que tiene un ponderado más bajo, que ellos sí iban a entregar el trabajo para que les aumenten la nota, ¿no? Era para agregar puntos adicionales a lo que es a la nota más baja de los exámenes de teoría. Eso creo que tendrías tú que conversar con tus compañeros, porque si aquellos que ya han avanzado y quieren entregarlo, podría ser lo mismo que le dije a la delegada del Grupo B, ¿no? De que se aumenta puntos a la nota de teoría más baja que tenga el alumno. Por ejemplo, en el primer examen la unidad se sacó 12, en la segunda se sacó 15, en el tercero se sacó 16. Entonces, esos puntos adicionales que estarían entre 1, 2 o 3, dependiendo cómo hayan desarrollado el trabajo, entran como puntos a la teoría más baja. En este caso, este alumno, si por ejemplo, si presenta un trabajo que vale 2 puntos, le subiría su 12 a 14. ¿no? Ellos estaban dispuestos a hacer eso para subir su nota, ¿no? Lo del grupo B. Entonces, yo le llevo ese alcance, también no sé si el delegado del grupo C está presente, para que lo conversen entre ustedes, entre los alumnos de cada grupo, ¿no? Para ver si podrían hacerlo bajo esa modalidad, ¿no? Porque eso sí me pidió la delegada del grupo B. Doctora, creo que los del grupo A, creo que también sí lo vamos a hacer, porque como le digo, como estamos haciendo el trabajo por grupos, entonces creo que hay los compañeros que tienen bajas notas y ya pues creo que sí lo vamos a hacer. Ya. No sé si los del C, el grupo Z también está presente el delegado, también lo habla al interior doctora. de su Doctora, de su justamente lo grupo, estoy hablando en el compañero. grupo en este momento, doctora, y
Aún no tengo una afirmación, pero creo que también, doctora, vamos a hacerlo para que levanten uno de sus exámenes más bajos, como usted menciona, doctora, pero aún Y no estoy esa es la seguro. propuesta, sí, que le hice a la delegada del grupo B. O sea, yo, el trabajo, el peor trabajo va a tener un punto, ¿verdad? El que esté intermedio, 2, y el que está bien hecho, 3. Entonces, yo le dije a la delegada de que yo no tengo ningún inconveniente que me manden y eso yo deba aumentar a la nota más baja del alumno, ¿verdad? Para que aumente puntos, ¿no? Y para que eh, eh, su nota también tenga mejor ponderada. Entonces, yo estoy llana, como les digo, a poder ayudarles en lo que sea para... La idea es que ustedes la idea no es no jalar al alumno que estudia, ¿ok? El alumno que estudia va a tener su nota pues, aprobatoria. Ahora, si ustedes quieren tener una nota aprobatoria excelente, el trabajo les podría ayudar. Entonces, vamos a... Doctorita, una pregunta con respecto Dime. a la investigación. ¿Tenemos que hacer una revisión de varios factores de interferencia o nos centramos solo en uno y lo describimos totalmente en nuestro trabajo? Y hay varios, por ejemplo, cambios anatómicos, cambios fisiológicos en el hombre delante, ¿no? Si hay alguno de ellos que tengan ustedes más literatura, se abocan a ese, ¿verdad? Porque indudablemente la búsqueda va a ser diferente de cada grupo, ¿ok? Ya, Pueden doctorita. hacerlo, enfocarse a uno de ellos, pero tienen que nombrar a todo lo que han encontrado, ¿verdad? A eso me refiero. Y eso va a servir como un sustento también para poder hacer cualquier trabajo de investigación de medicina en altura. Acuérdense que en las redes, a nivel de informática, internet, no existen muchos trabajos sobre lo que es medicina en altura. Países como México, Bolivia y nosotros, ¿no? De los tres, el que publica más sobre eso es México. Y en segundo lugar Bolivia. Nos falta hacer mucho más trabajo de investigación al respecto y puede ser un marco teórico muy adecuado para cualquier trabajo que ustedes hagan al final. Entonces empezaremos la clase de hoy. Ahorita, disculpe, una última acotación. Mis compañeros me estaban comentando que si es posible, si esos puntos extra también podrían entrar a práctica bueno, a la nota que tengan más baja, porque algunos también tienen notas bajas en lo que es en el examen práctico, bueno, la nota práctica en sí. No sé si... Bueno, si en práctica ya no entra en teoría, ¿ok? Eso tiene el delegado que conversarlo con sus compañeros, ¿ok? Y tú me dices, tal compañero quiere que suba en la nota de práctica, tal compañero quiere que suba en la nota de teoría. O sea, eso ya depende, como te digo, de lo que tú que converses. Acuérdense que teoría, si es que ya no va a haber el 10% de investigación, teoría sería el 80% y 20% sería práctica, ¿no? Siempre teoría va a tener siempre más peso para lo que es el porcentaje final de la nota. Entonces, yo pienso que sí, teoría debería ser la elección, ¿no? Preferencial para aumentar la nota ahí, ¿no? Eso porque ustedes saben que tienen que estar aprobado teoría para que aprueben el curso, eso también ya se les informó. Yo, doctor, está bien, gracias. Entonces empezamos la clase de hoy. Manejo anestésico en shock hipovolémico. ¿Están viendo? ¿Están viendo? No, doctora. Ya, ok, lo voy a compartir. Ok, ahora sí lo ven. Sí, doctora, sí se ve. Pues vamos a tratar el tema, podríamos decir una de las complicaciones que se dan en quirófano.
Manejo anestésico en el shock hipovolémico. Hacemos una rápida definición de lo que es shock. Se define el shock como un síndrome, o sea, no como el conglomerado de varios síntomas y signos que nos van a hacer el diagnóstico. Se desencadena por diferentes causas, pero el sustento, la base fisiológica, es un fracaso del sistema circulatorio para mantener una adecuada perfusión tisular y a su vez un adecuado aporte de oxígeno a todas las células. Si este evento no se corrige rápidamente, puede ocurrir un daño celular irreversible. ¿Cuál es el impacto que tiene este shock en la mortalidad? En el caso del shock séptico, se sabe que pacientes que presentan la mortalidad es la más alta, indudablemente. El shock séptico va en el orden de 56%. El shock cardiogénico, que es la mortalidad va en un 70%. En el caso de pérdidas de volumen sanguíneo abundantes, estamos hablando de una mortalidad que va de un 30-40%. Cuando hablamos de shock séptico, que es algo que se ve muy frecuentemente y que condiciona a su vez a un incremento de la hipotensión arterial, se define cuando la presión sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio, y con respecto a la presión basal hay una caída de un 40 milímetros de mercurio, y que a pesar de que se administra fluidos a estos pacientes que presentan estos cambios hemodinámicos, no hay una respuesta a esta terapia. Generalmente el shock séptico se asocia a alteraciones del medio interno. Tenemos acidosis láctica, tenemos acidosis metabólica, que a veces es mixta porque el organismo trata de compensarlo mediante una alcalosis respiratoria, a lo cual se asocia oliguria y a la larga en alteraciones del estado mental. En el shock cardiogénico existe como punto principal de esta etiología la disminución del gasto cardíaco, y esto condiciona una hipoperfusión tisular estando el volumen intravascular en óptimas condiciones. En este caso, los parámetros hemodinámicos, como un índice cardíaco menos de 2,2 litros por minuto por metro cuadrado, es un indicador de un shock cardiogénico con una presión en cuña pulmonar mayor de 18 milímetros de mercurio. Debemos recordar que la presión arterial media, dentro de los parámetros normales que conocemos, no va a garantizar un adecuado gasto cardíaco o un buen estado de perfusión, a menos que no haya una bomba, que es el corazón, que alcance a los diferentes lugares de nuestra economía el oxígeno celular. Y luego tenemos el shock obstructivo, que se refiere a la salida de la sangre de la bomba cardíaca. Existe un bloqueo debido a un neumotórax, a esa tensión, a un taponamiento cardíaco, o un tromboembolismo pulmonar, o una disección de aorta, en el cual el gasto cardíaco cae, pero con una resistencia vascular sistémica que se eleva. En el caso vamos a hablar específicamente ahora del shock hipovolémico, debemos acordarnos de algunas fórmulas matemáticas, ¿no? El flujo sanguíneo va a depender de la diferencia de presiones y la resistencia. El flujo sanguíneo está en relación al gasto cardíaco. Esta a su vez va a depender de la presión arterial media, la presión venosa central y de la resistencia vascular sistémica. Entonces, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección al final de la sístole del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las causas principales de que haya una caída del gasto cardíaco? La más frecuente, y que es el descenso de la precarga, o sea, menos volumen que llega al lado derecho. Y la más frecuente son las hemorragias, ¿no? En el cual existen pérdidas de sangre que no son compensadas adecuadamente por la economía de
del paciente. Luego tenemos la pérdida de otros fluidos como una poliuria inapropiada, diarrea, tercer paso, etc. Y generalmente esta causa se debería a una pérdida del tono vasomotor del sistema venoso, una venodilatación, que se traduce en un descenso de volumen intravascular efectivo. Este último mecanismo que acabo de señalar es de gran importancia, sobre todo en la patogenia del shock anafiláctico y neurogénico y en el shock séptico. La taquicardia es el mecanismo compensador primario que se presenta cuando hay una pérdida de volumen. Cuando la frecuencia cardíaca se incrementa, la diástole es la que se acorta. Y esto, al acortarse la diástole, sabemos que va a dificultar el llenado ventricular. Y a su vez esto va a condicionar a que disminuya el gasto cardíaco. La bradicardia, que se presenta también en estos pacientes que ya tienen avanzadas pérdidas de volumen, agrava este shock y puede ser, dice, causa del mismo. La bradicardia per se puede ocasionar disminución del gasto cardíaco y disminución por ende del flujo en todos los órganos blancos. Y podría deberse a la bradicardia a una bradicardia farmacológica o un bloqueo AB, o como hemos visto en la anterior unidad, la bradicardia inducida por bloqueo simpático altos en anestesia espinal o en anestesias epidurales por encima de T7. La hipovolemia. La hipovolemia que hace como causa primaria de shock hipovolémico, hay un descenso del gasto cardíaco porque hay una diferencia de presión entre el lado izquierdo y lo que llega al lado derecho. La resistencia vascular sistémica trata de compensar esto en primer momento incrementándose y luego disminuyendo, y para tratar de mantener una diferencia de presiones, ¿no? Ese es el cambio compensatorio. Sin embargo, esto, si no se corrige adecuadamente el fondo del problema, que podría deberse a pérdidas de volúmenes en forma brusca, podríamos esto perennizarse y condicionar a la larga el shock hipovolémico. ¿Por qué causa podría haber shock hipovolémico? Podría ser por trastorno de coagulación que incrementa los volúmenes de sangrado, podría ser la primera causa, o en quirófano, pacientes que el cirujano no ha hecho una hemostasia adecuada de los vasos, tanto venosos como arteriolales, durante el intraoperatorio. Pacientes que son postoperados de emergencia por traumatismos abdominales o por lesiones de vasos principales. Esto podría condicionar la hipovolemia. Y como le digo, los cambios compensatorios, a la larga, en pacientes que son politransfundidos, van a desencadenar que ya se evidencien trastornos de coagulación. Entonces vemos que es un círculo cerrado, ¿no? Un paciente que pierde grandes volúmenes, por ejemplo, por un traumatismo abdominal. Nosotros le pasamos, acuérdense, no paquetes globulares completos, que se pasa paquetes de sangre completo, diré, si no se pasa solamente glóbulos rojos. Entonces, la politransfusión de solamente de glóbulos rojos va a hacer que caiga los elementos que tienen que ver con la coagulación, que se encuentran en el plasma. A la larga va a hacer que haya una caída también del calcio, que el calcio es consumido rápidamente, y esto va a hacer que a la larga también desencadene lo que se llama el síndrome de politransfusión. ¿Cómo definimos el shock hemorrágico entonces? Se define como la hemorragia masiva que produce inestabilidad hemodinámica, con descenso de la perfusión tisular, con daños de órganos y la muerte. Son objetos de la resucitación en restaurar el volumen sanguíneo circulante y detener la hemorragia. ¿Quién detiene la hemorragia? Es el cirujano en el quirófano. Y quien se encarga de restaurar el volumen sanguíneo en forma óptima es el anestesiólogo en el quirófano. El shock hemorrágico es la causa, como
pueden ver ustedes, del 80% de las muertes que ocurren en quirófano. Y es la primera causa, el primer día de hospitalización después de un traumatismo, de muerte en casi un 50% de estos pacientes. En este cuadro vamos a ver los parámetros hemodinámicos del shock hipovolémico. Esta es una clasificación, ¿no?, que habla que existen 4 grados, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, y está en función a los volúmenes sanguíneos que se pierden. La clase 1 es una pérdida sanguínea que es menor de 750 cc, clase 2 entre 750 y 1500 cc, clase 3 más de 1500 hasta 2000 cc, y clase 4 más de 3000, más de 2000 en pérdida sanguínea. Esto que representa en porcentajes: en una clase 4 más de un 40%, clase 3 más de un 30%, clase 2 menos de un 30% y clase 1 15%. Vemos que las respuestas compensatorias se dan, ¿verdad? Incremento de la frecuencia cardíaca es la respuesta compensatoria más temprana que se evidencia, que va hasta, por ejemplo, un paciente con una clase 4 puede ir a una frecuencia cardíaca hasta 140 latidos por minuto. La presión arterial es la segunda variable que se va a presentar como cambio en estos pacientes, que van a llevar, por ejemplo, en la clase 2, ¿no?, donde la pérdida está entre 750 y 1500, a hipotensión ortostática, o sea, una hipotensión cuando el paciente se para. La clase 3, paciente presenta hipotensión parado y echado. Y la clase 4, donde no se detecta presión arterial. El llenado capilar también es otro indicador, ¿no? El llenado capilar se va enlenteciendo a medida que se incrementan los volúmenes de sangrado. La frecuencia respiratoria se va incrementando de igual manera. Y la diuresis va disminuyendo progresivamente. Va en la clase 2, por ejemplo, de 20 a 30 ml por hora. En la clase 3 de 5 a 15 ml por hora, y en la clase 4 va a la anuria. Y el estado mental, como también se va deteriorando a medida que se producen las pérdidas de sangre. Y tenemos acá también al final en este cuadro cuáles son los elementos de reemplazo que se deben administrar a estos pacientes para poder compensar todos estos cambios hemodinámicos, ¿eh?, que van desde la administración de cristaloides hasta la administración de cristaloides asociados a paquetes globulares. Esta clasificación que les traigo ahora es una clasificación más nueva, es la de la ATLS, la última que tenemos, que ha salido, donde diferencia solamente 3 clases, no 4 clases como el anterior cuadro, y ellos se enfocan mucho a lo que se llama la presión, ¿no?, la presión sistólica, la presión diastólica y la presión diferencial, o la presión, llamamos la presión arterial media. Para ellos, por ejemplo, la presión arterial media en la clase 1 puede estar normal, la presión arterial media. En la clase 2, la presión arterial media disminuida. Y en la clase 3, la presión arterial media muy disminuida. Ellos se enfocan más a la presión arterial media porque sabemos la presión arterial media es la que me define el flujo a nivel de órganos blancos del paciente. El llenado capilar se repite, igual que en la anterior clasificación. Y luego habla acá de la reposición de salinos, o de cristaloides, clase 1, clase 2, y cristaloides más sangre, clase 3. Actualmente existen muchas revisiones donde no aconsejan administrar soluciones de cloruro de sodio, sino usar otro tipo de soluciones como el lactato de Ringold o el Smart Touch, que es una de las soluciones de reanimación que se está usando actualmente. Con respecto a la fisiopatología, ¿qué desencadena estas pérdidas de volumen rápidas que se presentan? Sabemos que para que se transporte el oxígeno a nivel celular tiene que haber indemnidad tanto del aparato respiratorio como del aparato cardiovascular. Porque ambos son responsables
del flujo sanguíneo capilar alrededor de la célula. El oxígeno sabemos que se transporta principalmente unido a la hemoglobina, con una pequeña fracción que se disuelve en el plasma. La concentración de oxígeno arterial, ¿no?, es alrededor de 20 ml por cada 100 ml de sangre. Y esta concentración está determinada por la hemoglobina, por la saturación arterial de oxígeno y por la presión arterial de oxígeno. El producto de la concentración de oxígeno arterial por el gasto cardíaco es la que me va a definir el aporte de oxígeno a los tejidos. Y sabemos que solo un 20 al 30% del oxígeno que se aporta es captado para su utilización y para su consumo a nivel celular. Este porcentaje de extracción de oxígeno se ajusta. En algunos casos aumenta y en otros cae, como en el caso de hipodébito, ¿no?, cuando hay pocos volúmenes de sangre. Y este ajuste que se hace a nivel celular trata de garantizar un consumo de oxígeno constante en la célula con la finalidad de evitar la hipoxia celular. Y mientras que el miocardio es el lugar donde, podríamos decir, se mantiene esta constante extracción de oxígeno más permanente. Se habla de 3 fases del shock hemorrágico. La fase 1 controlada, donde el organismo del paciente comienza a activar mecanismos compensatorios con la finalidad de detener la hemorragia, ¿no? Por ejemplo, hace que haya disminución de flujo en esos lechos donde hay sangrado, es una forma. Segundo es el incremento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Otra forma es disminuyendo la diuresis. Todos estos son mecanismos compensatorios que hacen los pacientes frente a estas pérdidas sanguíneas. Y luego tenemos la fase no controlada, que es la fase de hipotensión, que puede persistir incluso después de 10 minutos de que nosotros estabilicemos al paciente mediante el manejo inicial con aporte de fluidos vasoactivos adrenérgicos. Y luego se pasa al estado progresivo y irreversible, aquel estado en el cual la vasoconstricción prolongada se transforma finalmente en un shock vasodilatado, en la cual participa la activación de los canales de potasio sensibles al ATP, la liberación de óxido nítrico y la depresión de los niveles de la vasopresina. Señalan a unos que en el caso de pacientes que tengan este shock por un traumatismo abdominal o traumatismo de otro tipo, se puede condicionarse también a un shock mixto. La isquemia tisular de los órganos nobles va a contribuir a su vez a un menor gasto cardíaco, a una disminución de la presión tisular que explicaría que se active el metabolismo celular anaeróbico y la mayor producción de ácido láctico, con una acidosis metabólica, depresión miocárdica y desarrollo de disfunción multiorgánica que se asocia a disfunción mitocondrial con dificultad en la utilización celular del oxígeno. Son signos clásicos del shock, estos signos clásicos de shock que se hacen evidentes cuando se tiene una pérdida sanguínea que va por encima del 20%, siendo el uso de la sangre necesario cuando la volemia total se cae a partir del 30%. Sabemos que existen sistemas compensatorios que tratan de mantener la presión arterial sistólica. Si la hemorragia va a superar esta magnitud, esta compensación neuroendocrina es sobrepasada y la resucitación no va a lograr la estabilización cardiovascular y se va a desencadenar la fase no controlada o progresiva del shock hemorrágico. Entonces, al inicio podemos entender hipoperfusiones globales, hipotensión, taquicardia, oliguria, llenado capilar del tejido, alteración del sensorio, lactato sérico que comienza a elevarse en sangre, saturación de oxígeno en sangre venosa mixta disminuida, y luego ya vamos a evidenciar signos de hipoperfusión regionales, como signos de isquemia a nivel cardíaco, disfunción miocárdica, signos renales como disminución del débito urinario, aumento sanguíneo del nitrógeno ureico y creatinina, signos hepáticos como transaminasas elevadas, LDH y bilirrubina aumentadas, y a nivel
espláncnico o las úlceras de estrés, el ilio y la mala absorción. ¿Qué debemos hacer entonces frente a esta eventualidad que se presenta en quirófano? E incluso pacientes que ingresan al quirófano ya con el shock hipovolémico instalado. Primero tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. ¿En qué fase de shock está el paciente? En segundo lugar, debemos de corregir las causas del shock. Si esto significa que el paciente tenga que entrar al quirófano para detener el sangrado, debe ingresar. Debemos administrar fluidos para garantizar un adecuado volumen a nivel cardíaco. Debemos hacer una monitorización óptima. Debemos controlar el dolor, administrar tratamientos con la finalidad de prevenir complicaciones. Los primeros mecanismos compensatorios que se activan son a nivel del sitio de la hemorragia, es el coágulo, que va a producir, luego vamos a ver que frente a la respuesta de estrés se va a producir una vasoconstricción de arteriolas y arterias musculares y va a incrementarse la frecuencia cardíaca, buscando mantener una presión, perfusión y un gasto cardíaco adecuado. Se activan 3 ejes fisiológicos: el sistema nervioso simpático, que se va a activar a través de los vasoreceptores arteriales y cardiopulmonares con una respuesta rápida, incrementando la frecuencia cardíaca para mantener un gasto cardíaco óptimo, para a su vez mantener la presión arterial, especialmente gracias a un aumento de la resistencia vascular sistémica, especialmente en la piel, vísceras y riñón, con la activación de una vasoconstricción refleja que no me va a comprometer la circulación coronaria ni cerebral. Luego tenemos el sistema compensatorio de la secreción de vasopresina por la neurohipófisis. La adenohipófisis va a secretar la ACTH, que junto con la angiotensina va a estimular la secreción de aldosterona por la corteza adrenal. La vasopresina y la aldosterona van a preservar el sodio y agua a nivel renal, con lo cual disminuye la orina y con forma primaria de compensación de volumen. Luego tenemos la estimulación del eje renina, angiotensina, aldosterona, y que también va a hacer que se mantenga la vasoconstricción periférica. A su vez, el sistema respiratorio va a responder con una hiperventilación secundaria a la anemia, a la hipoxia y a la acidosis metabólica, aumentando también la secreción proteica hepática y estimulando la eritropoyetina en el paciente. El diagnóstico es una rápida revisión de la historia clínica para determinar cuál es la causa de este hecho hipovolémico. El examen clínico: presión arterial, frecuencia cardíaca, estado del sensorio, flujo urinario, frecuencia respiratoria, color de piel, llenado capilar, temperatura son fundamentales. El paciente muchas veces entra del quirófano y el cirujano en este paciente le indica solamente que le coloquen una sonda Foley. Sin embargo, el paciente, el cirujano no se preocupa en saber cuánto tiene de orina desde que entró la emergencia hasta que entró al quirófano. De repente el paciente está en anuria y no se le ha repuesto aún los volúmenes que el paciente requiere para entrar en mejores condiciones al quirófano. Quiere decir que el paciente ya está entrando a sala en una fase 2 de un shock hipovolémico. Valorar parámetros hemodinámicos invasivos, ¿no? La necesidad de colocar una línea arterial para determinar la presión arterial media de manera continua en el quirófano y hacer un examen adecuado de la onda del pulso arterial, que a la larga nos va a interpretar los volúmenes en el paciente. La medición de la PVC, a pesar de que esta actualmente existe mucha controversia, si este es un buen indicador para determinar volúmenes en el paciente. Se ha visto que pacientes que tienen enfermedad cardíaca, la PVC no nos sirve de mucha ayuda. Sin embargo, sí nos puede servir de ayuda, a sabiendas cuál es la respuesta a los retos de fluidos que se administran al paciente y cómo cambia la PVC en respuesta a estos líquidos. La saturación venosa central de oxígeno a través de la colocación de un catéter Swan-Ganz
Esto sí ha metido, y la presión en cuña pulmonar han garantizado hasta ahora que son formas de monitoreo que nos van a determinar, se llama volemia en el paciente. Actualmente tenemos otros sistemas de monitoreo hemodinámico, como son el CardioQ, que es una sonda esofágica que se coloca, que nos va a medir a través de una interpretación de onda y cálculos matemáticos cómo están los volúmenes a nivel tanto de la aurícula como sobre todo de la aurícula, o sea, mide el llenado de la aurícula, el retorno de todo el lado derecho. Y luego tenemos también el ecocardio, ¿no? Que es la colocación de una sonda también ecográfica, que sí nos va con esta sonda sí nosotros podemos visualizar llenados a nivel auricular y ventricular y la función cardíaca per se. Entonces, estos monitoreos actualmente son de gran ayuda para hacer un manejo adecuado de estos pacientes. Luego tenemos los exámenes auxiliares, el laboratorio, a la cabeza hemograma, hemoglobina, plaquetas, bilirrubinas, albúmina, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, AGA, lactato seco. Estudio de imágenes como radiografía de tórax, ecografía abdominal, tomografía cerebral, ultrasonido, cultivos, EKG. En el caso de hecho hemorrágico se debe definir si el paciente es tributario de una cirugía de emergencia, ya que en este caso la estabilización definitiva va a ser a través de la corrección quirúrgica y mediante la transmisión de hemoderivados si el paciente lo requiere. Esta estabilización debe hacerse, dice, en menos de 2 horas para evitar que ésta se preinice, como hemos mencionado en esta posición, siendo la fluidoterapia un tratamiento enérgico que se debe instalar rápidamente. Pero a su vez, ¿qué provoca esta fluidoterapia? Va a provocar primero un efecto antiinflamatorio. Modula la respuesta inflamatoria temprana, produciendo citoquinas antiinflamatorias, teniendo ese efecto máximo hasta las 6 horas. Y luego tenemos un efecto hemodinámico de esta fluidoterapia, porque me va a aumentar el gasto cardíaco en un 10 a 15%. ¿Qué son los tipos de fluidos que más se administran? A la cabeza el cloruro de sodio del 0.9%, que es de utilidad sobre todo en la fase inicial de la resucitación, con un tiempo de vida media de estos fluidos de 30 minutos y garantizando solo una expansión de volumen hasta un máximo de 4 horas. Luego tenemos las gelatinas, que son las que se recomiendan actualmente para ser utilizadas en fluidoterapia de reanimación. Su tiempo de vida media es mucho más, va hasta de 2 a 9 horas frente a una solución salina que es de 30 minutos, expandiéndome el volumen hasta de 4 a 6 horas. Con respecto a los coloides, estos debemos valorar su uso sobre todo en la fase de mantenimiento, después de las 2 horas que se hace un manejo inicial del estado de shock. El tiempo de vida media es muy prolongado, de 16 a 24 horas, con una expansión de volumen hasta 24 horas. Sin embargo, ha demostrado producir mayores reacciones anafilácticas frente a las gelatinas. Con respecto al resto de fluidos, debemos considerar siempre que el parámetro que siempre se ha manejado es en los valores de PVC. Pero como yo les he dicho, lo que interesa más es saber la respuesta de la PVC a un reto de fluidos. ¿Qué significa? Que si un paciente tiene una PVC basal, por ejemplo, de 10, yo le hago un reto de fluidos, que significa administrar volúmenes por encima de 200 cc en un paciente que está con hipovolémico, y ver cómo esta PVC se incrementa o baja frente a este reto de fluido. Y esto me podría sustentar que si debemos seguir administrando más fluidos a este paciente. Esta es la misma clasificación que les mencioné hace un rato. ¿Cuáles son los objetivos de esta reanimación circulatoria? Primero, restaurar de forma inmediata el volumen sanguíneo para garantizar un adecuado transporte de oxígeno. Tratar en forma definitiva la causa de la hemorragia. Considerar la transfusión masiva a la reposición de volúmenes de 1 a 1.5 volúmenes sanguíneos en forma aguda o dentro de las primeras 24 horas. Debemos señalar de que cuando hacemos esta fluidoterapia también hay una morbilidad que se asocia con una coagulopatía secundaria
a una alteración del potasio plasmático y el trastorno ácido-base, con una respuesta inflamatoria sistémica, la hipotermia y la intoxicación por citrato. Acuérdense que el citrato está dentro de la sangre que nos administra el componente sanguíneo del banco de sangre. ¿Qué pacientes son los que tienen más riesgo de presentar este choque hemorrágico? ¿No? Sobre todo los pacientes que vienen de emergencia por traumatismos abdominales, indudablemente, pero en cirugías programadas, las cirugías mayores, ¿no? Pacientes que van a ser sometidos a cirugía hepática, cirugía traumatológica, de ortopedia, cirugías vasculares, cirugías cardíacas, neurocirugía, ¿no? Las pacientes obstétricas que van a ingresar al quirófano con diagnóstico de acretismo placentario, DPP, atonía uterina, los politraumatizados, o pacientes que ingresan al quirófano que están tomando medicamentos que alteran la población. ¿Cuál es el algoritmo de manejo en general en estos pacientes? Es el RCP, la reanimación cardiopulmonar, desde el inicio, detener cualquier hemorragia externa o interna, colocar accesos venosos periféricos y centrales. 2 accesos venosos como mínimo con un French de 16 o 14, de preferencia colocados en extremidades superiores. Acuérdense que los volúmenes siempre se administran a través de catéteres periféricos, mientras a nivel de los catéteres centrales sirven sobre todo para administrar las drogas vasoconstrictoras. Si vamos a colocar un catéter central, yugular interno o subclavia de gran calibre, debemos administrar cristaloides en una dosis de 20 a 40 ml por kilo, hasta obtener una presión arterial media que va entre 60 a 70 mililitros de mercurio. Reponer, en caso de, si solo contamos con cristaloides en un primer momento, estos deben administrarse en 2 a 3 sobre 1. ¿Qué significa? Si el paciente perdió 100 cc, debo yo administrar el doble o el triple en cristaloides para reponer al paciente. Puede usarse cloruro de sodio, lactato, plasma lime, tenemos acá soluciones polidotrolíticas, ¿no? Todas estas deben ser administradas en el paciente. Actualmente existe mucho trabajo donde cada vez menos están administrando cloruro de sodio por el riesgo de hipercloremia en estos pacientes, que a su vez incrementaría más la acidosis metabólica. El uso de coloides y gelatinas, almidón o hidrocestil, el starch, el voluben, el dextran, la albúmina. Debemos saber que tanto las gelatinas como las albúminas y los coloides pueden provocar una reacción anafiláctica o una reacción antígena anticuerpo en estos pacientes. El utilizar soluciones cristaloides hipertónicas, ¿no? Con la finalidad de expandir rápidamente el componente vascular, tenemos gran riesgo en este caso por la hipercloremia y el mayor riesgo de la hipernatremia, que a su vez puede condicionar a una mielonisis central pontina. En el caso de la sangre, sabemos que un paquete globular, que aproximadamente puede tener entre 300 ml, por lo general este me va a aportar un hematocrito del 70% de glóbulos rojos, y una unidad de sangre total que aproximadamente su volumen es de 500 cc, nos va a aportar un hematocrito de 40% en ese paquete. Sin embargo, la anemia aguda normovolémica es bien tolerada, más no la hipovolemia, que se asocia a bajo flujo y metabolismo anaeróbico. En pacientes que tienen una hemoglobina entre 7 y 8 gramos por decilitro, pero sin evidencia de hipoxia tisular, pueden tolerar esta cifra de estos pacientes. Se recomienda, en la recomendación en quirófano, es que la hemoglobina no debe bajar de 10 gramos por decilitro en pacientes críticos, ancianos o en pacientes que tienen riesgos de isquemia miocárdica. ¿Qué herramientas existen actualmente para manejar de forma óptima estos sangrados masivos? Como les dije, la ecocardiografía transesofágica o transtorácica para hacer un diagnóstico adecuado del manejo de estos pacientes. El uso de los recuperadores sanguíneos, estos son máquinas que se utilizan sobre todo en aquellas cirugías como cirugía cardíaca, donde a través de un sistema de circuito cerrado
se va aspirando toda la sangre que el paciente va perdiendo, pasa a un sistema, a una máquina que es un recuperador, y filtra todos los elementos extraños, y nuevamente esta sangre ya filtrada se guarda para nuevamente administrar al propio paciente. Luego, la hipotermia. Se ha señalado de que existe una coagulopatía que se asocia a hipotermia, que a su vez va a condicionar disfunción plaquetaria, menor actividad de los factores de coagulación e inducción de fibrinolisis. Por ende, se recomienda también que todos los elementos sanguíneos que se administren a los pacientes que presentan estos sangrados masivos sean líquidos tibios o con temperaturas adecuadas. El equilibrio ácido básico. La acidosis metabólica por exceso de administración de cloruro de sodio y hipoperfusión es un gran riesgo. La alteración de todos los procesos de coagulación, plaquetas, factores de degradación de trombina, la fibrinolisis. Y la corrección de este medio interno mediante el uso de bicarbonato debe ser realizada con precaución, porque esto se asocia también con hipocalemia, con sobrecarga de volumen, con corrección de acidosis, hipocalcemia e hipomagnesemia. Luego que se da una reanimación rápida, se habla de una reanimación en segunda etapa avanzada, en donde la coagulopatía que se presenta de consumo debe ser prevenida y corregida agresivamente. El riesgo de que los pacientes con shock hemorrágico desarrollen una disfunción multiorgánica es alta, y está en relación al grado y duración de la hipoperfusión y del isquemia tisular. Se debe evitar la evolución de shock hemorrágico a estados de shock mixto o shock séptico. La aparición de las coagulopatías en hemorragias masivas por causa de dilución o de consumo deben tener en consideración esto, que se pueden agravar por la injuria tisular, por la hipoperfusión, por la hipotermia y por la acidosis. Debemos pedir pruebas de laboratorio que nos midan los niveles de fibrinógeno, las cuales deben ser corregidas. Se deben pedir conteo de plaquetas, estas deben estar siempre por encima de 75.000. Y para ello se recomienda el uso de plasma fresco y plaquetas en la hemorragia masiva. Y la recomendación es utilizar plasma fresco de 15 ml por kilo y plaquetas una unidad por cada 10 kilos de peso del paciente. A su vez, el uso del ácido tranexámico como un antifibrinolítico, 1 gramo cada 8 horas, la utilización de factor 7 activado, también se recomienda, y el uso de crioprecipitados en estos pacientes. Bueno, preguntas, chicos, de este tema que hemos hablado hoy. Este es muy frecuente. Pacientes de emergencia, pacientes politraumatizados, en ginecobstetricia, pacientes que ingresan a sala, por ejemplo, por una cesárea de emergencia y que al final termina con histerectomía por atonía uterina. Entonces, no es infrecuente que se presenten estos casos de shock hemorrágico en estas pacientes. Cuanto más temprano se hagan las correcciones de estos volúmenes, tratando de optimizar las cifras de la presión arterial media en los pacientes que presentan esta complicación, nos va a garantizar que el paciente no pase a la segunda fase, a la fase 2 del shock hemorrágico. Preguntas. Chicos, ¿no hay preguntas? Si no hubiera preguntas, voy a concluir la clase. Dime. ¿Me puede considerar, por favor, en la lista? Tuve problemas al ingresar. ¿De qué grupo hace? Soy del grupo... Del grupo A, creo. ¿Cómo te apellidas? Amado, doctor. Amados del grupo C. Sí. Amado y Jaimes. Ya, voy a llamar rápidamente a los que no han estado en inicio, a ver si entraron. Chicos, la próxima semana tenemos clases, sería la segunda clase de la segunda unidad. Trataremos de avanzar lo más que podamos para poder